She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. ¿Se os dan bien los idiomas? Y si no es así, os propongo un reto, venir a la Oxford Language School. Bye bye. You know she beat me at darts and then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool, after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band. Un poco más modernito que la uni, y bueno, pues de lo que se trata es de tratar de buscar la formación de inglés, pero de una forma natural. Que he visto hay un aula para los más peques. Depende de la zona, de hecho, hay sitios donde viene gente más adulta, donde viene gente más joven, gente más desde los críos, gente que tiene aulas enteras para dejar a los enanos todo el día, o sea que la gente... Estáis bien preparados, ¿eh? Estáis muy bien preparados. Estoy viendo aquí los cuadros, todo. Muy bien. Mucho ambiente. Además algo... No, somos de aquí, de Bilbao. En Bilbao, emprendedores. Hay que seguir con ello. Muy importante. Sufridores. Emprendedores y sufridores yo creo que van de la mano, chicos. Es que se lo nota menos. Exacto. Sí, este está más alegre. Este sí Será que eso. Duerme más, ¿eh? Duerme más, ¿no? Bueno, aquí tengo a dos chicos, una chica muy guapa. ¿Cómo te llamas? Edurne. Edurne, ¿y tú? Ander, Ander, te veo muy tranquilo ahí sentadito, bien, a gusto, ¿estás a gusto? estamos muy bien. Bueno, contarme un poquito, vosotros sois alumnos. Sí. ¿Tú qué te Yo has sacado? exalumna ya. Exalumna. El first. El first. Que no es fácil, ¿eh? No es nada fácil, hay que prepararse y currárselo mucho, sí, ¿verdad? sí. Bueno, y por aquí ya hablamos, esto ya. otro nivel, ¿eh? Esto ya, bueno, otro nivel. Tampoco es tanto. Nada, si yo gracias a Oxford, sí, logré pues, escalar y llegar hasta las Vals, que ya aquí me planto. O sea, Ya no- te plantas, ya dices ya más, bueno, yo creo que ya es suficiente. Suficiente, mi trabajo me lo pedía y al final, pues bueno, pues... Algo lo muy he importante conseguido. porque para todo nos piden hoy en día ese No, hoy en título. día sí. Mínimo el first, Mínimo el ¿verdad? Eso es. Sí. Bueno, ¿y qué destacaríais de aquí, del ambiente que se respira aquí? Yo sobre todo los profesores nativos. Es lo profesores. que más he notado, lo que más... Pues te ha podido ayudar, me ha podido quizás. ayudar, es cierto, sí. Y motivar también, porque Bueno, la motivación también, estar motivados. Yo creo que es una academia como muy familiar, entonces luego tienes Muy siempre cercano, muy ¿no? cercano. Tienes cualquier duda, siempre tienes algún problema, pues algo con los profesores. dispuestos a ayudarte. Siempre. Puedes hacer speaking, que es muy necesario con los nativos. Entonces, bueno, yo en ese sentido estuve súper contenta, la verdad. Bea, ¿qué te parece esta propuesta? Pues mira, me parece fenomenal. A mí me encanta la gente emprendedora y además eso, no montan un negocio, montan varios. Creo que la zona está fenomenal. La zona es perfecta, yo Sí, creo. mucho colegio, facultad, muy bien. Y además el saber no ocupa lugar y los idiomas yo creo que son fundamentales para Hoy en día el yo creo presente, el que futuro y para todo eso eso es. Así que ya sabéis. Magnífico, para Además, aprender puro estilo todo Oxford. además, Y exactamente. en Bilbao, que es Y- lo mejor de todo. Tiene una En cabina Bilbao. maravillosa, Ah, bueno, sí, que, sí. que no me había fijado, mira, Guino. Parece que estamos en London. A Bea. ver, mira. ¿Tú te imaginas bueno, a ti y a mí por Londres? Perfectamente, Bueno, nos estaríamos, ponemos ahora ¿eh? aquí las dos y nos vamos, enseguida nos transportamos. Totalmente, Y vamos a pasar bomba, vamos cuando quieras. Oye, ¿eh? cuando tú me digas, Hecho. 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 Ahí queda eso, me voy. Goodbye. Estamos hablando antes que nos han chivado que tenéis un proyecto. Un proyecto en mente. Cuéntanos un poquito, Natalia, ¿de qué proyecto? Mira, contactaron con nuestra editorial con la que trabajamos normalmente, Richmond, y nos ofreció liderar un proyecto de crear propios libros que se podía comprar en toda España de nivel advanced para preparar los exámenes oficiales de Cambridge. Pues está muy bien. Sí, estamos muy orgullosos de ello. Bueno, Xavier Ochandiano, Arracha León. Arratsaldeon. Bueno, pues una vez más aquí en Oxford Language School apostando fuerte por Bilbao. Sí, la verdad es que yo sobre todo lo que quiero es agradecer y felicitar a las personas emprendedoras que ya hacen su cuarta apuesta por sede en ciudad. Una empresa ya de tamaño mediano, considerable, cerca de 40 personas en plantilla y en un ámbito como son los idiomas, ¿no?, que es tan importante Muy para ese necesario. Bilbao de futuro. Oye, bueno, antes estaba hablando con alumnos vuestros que me decían que les venía muy bien que fuerais nativos y que sois muy cercanos a la hora de enseñar y que eso les venía muy bien. ¿Cómo lo veis? Pues sí, pues yo creo que nosotros pues sabemos
Claro, al final es de allí, ¿no? Entonces lo de allí es como que lo trasladáis aquí. Niños pequeños hacemos de los sonidos, ciertos sonidos, y usamos una técnica para eso. Y hoy mismo estamos haciendo una canción muy cortito con los niños de 5 o 6 años. No sé si ustedes lo conocen, Jolly Phonics. The snake is in the grass, the snake is in the grass. Venga, vamos a hacerlo todos. Snake is in the grass, the snake is in the The grass. cold air of the night, I walked her home, then she took me inside. Finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a go-away girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway